Buenos días, mi nombre es Claudia Laguna Juárez, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la asignatura Anatomía y Fisiología 2. En esta ocasión estoy aquí para explicar la importancia del sistema endocrino y la influencia con los alimentos. Como introducción tenemos que el sistema endocrino está conformado principalmente por diferentes glándulas, las cuales se encuentran ubicadas estratégicamente en nuestro cuerpo, desde la hipófisis, la tiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, las gónadas principalmente. El estudio del sistema endocrino radica en identificar las etapas de desarrollo en las que se encuentra el individuo para satisfacer los requerimientos nutricionales de acuerdo con la etapa en la que se encuentra el individuo. A continuación, se presentan un conjunto de información que permiten identificar la importancia del sistema endocrino y su interacción con los alimentos. Para ello, es de vital importancia identificar que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos cuya función principal es producir hormonas, las cuales tienen como tarea fundamental realizar funciones vitales para el desarrollo óptimo y funcionamiento del cuerpo, así como mantener el equilibrio interno y externo de él. También es fundamental identificar que una glándula es un conjunto de órganos que se encargan de elaborar y secretar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. También lo podemos definir como un conjunto de células que constituyen un órgano en función de las necesidades del cuerpo. Para ello, las glándulas las podemos identificar a lo largo de nuestro organismo. Como ejemplo tenemos las glándulas salivales, las cuales contribuyen en la hidratación de los alimentos durante el proceso de la deglución, y las glándulas suprarrenales, las cuales se encargan de secretar adrenalina y dopamina ante un estado de alerta como un mecanismo de defensa. Otro punto importante que debemos de identificar en el sistema endocrino y la interacción con los alimentos es identificar cómo se clasifican las glándulas en función de las hormonas que segregan. Estas pueden ser de segregación externa o interna, las cuales pueden realizarse, por ejemplo, en las glándulas exócrinas. Son aquellas que vierten su segregación mediante ductos. Ante ellas tenemos las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas y las glándulas lagrimales. Mientras que las glándulas endocrinas son aquellas que expulsan sus segregaciones al líquido extracelular, y estas viajan a través del torrente sanguíneo, llevando a cada uno de los órganos nutrientes y mensajeros que inhiben o estimulan las principales funciones fisiológicas del ser humano, como la reproducción, la alimentación, el desarrollo, entre otras. También tenemos las glándulas mixtas, que están conformadas por componentes endocrinos y exócrinos, que sus segregaciones son mediante ductos o por la segregación en el líquido extracelular principalmente. Una vez identificado las diferentes glándulas que conforman el sistema endocrino, es fundamental identificar los mecanismos de regulación. Los mecanismos de regulación hormonal son un conjunto de respuestas que el organismo produce ante la presencia de una concentración hormonal en la sangre o en algún órgano del cuerpo. Se distinguen principalmente dos tipos de mecanismos de regulación hormonal. El primero es la regulación hormonal negativa, que es aquel que se lleva a cabo ante la presencia de una hormona en la sangre, en el torrente sanguíneo.
A partir de la estimulación o la producción de una hormona A, se produce una hormona B con el objetivo de regular los niveles de la hormona A, y cuando estos se encuentran en parámetros normales, la hormona B baja sus niveles de concentración para esperar que se vuelva a producir un incremento de la hormona A y se repita el ciclo anterior. Un ejemplo claro de esto es la glucosa en la sangre. Cuando aumenta la glucosa en la sangre, se produce la insulina, cuya función principal es facilitar que la glucosa entre en las células, originando la regulación de la glucosa en el torrente sanguíneo. Ante esta respuesta, los niveles de insulina disminuyen hasta que se repite el incremento de glucosa en la sangre nuevamente. Cuando cuando la glucosa se vuelve a elevar en el torrente sanguíneo, otra vez se produce la insulina, y la cual regula la glucosa en el torrente sanguíneo. Otro de los mecanismos de regulación hormonal es el de regulación hormonal positiva, el cual es un mecanismo interno del cuerpo que responde ante la presencia de un estímulo 1 en el órgano, enviado por una señal al hipotálamo para que éste produzca una hormona A, la cual incrementa el estímulo 1 y éste se verá en la necesidad de aumentar la producción de la hormona A y así sucesivamente. Un ejemplo claro de esta regulación positiva es las contracciones uterinas durante el parto. Cuando la cabeza del feto choca contra las paredes del cuello uterino, se produce este estímulo, se envía al hipotálamo y este produce la oxitocina, la cual provoca que el útero se contraiga cada vez más y que en la cabeza del feto choque cada vez más con el cuello uterino, y así sucesivamente. Este produce más oxitocina, la cual se vuelve más fuerte, más frecuente las contracciones en el cuello uterino y se produce mayor segregación de la oxitocina, y así sucesivamente hasta que se lleva a cabo el nacimiento del nuevo ser. Entonces la oxitocina baja sus niveles y aquí es como se identifica la regulación de la hormona oxitocina durante el parto. Una vez identificado la importancia de las glándulas y los mecanismos de regulación, es importante identificar cómo es la influencia de los alimentos y el sistema endocrino. En este caso, la identificación de las proteínas actúan directamente en el aparato reproductor masculino. Por ejemplo, la producción de espermatozoides, la proteína contribuye en la calidad de los espermatozoides, mientras que en el aparato femenino, las proteínas de origen vegetal contribuyen a una mayor fertilidad para las mujeres. Se dice que en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, si las mujeres contribuyen o consumen un rango de proteínas mayor al adecuado, se produce un riesgo de infertilidad. Las proteínas las podemos encontrar principalmente en los mariscos, en las carnes, en los pescados, en el huevo y los frutos secos, también en la soya y las leguminosas principalmente. Respecto al sistema endocrino y la influencia de los alimentos en los hidratos de carbono, encontramos que en el aparato femenino
El consumo elevado de azúcar, tanto de endulzocolorantes, bebidas azucaradas artificiales, dice que provocan un riesgo de partos prematuros o abortos espontáneos, mientras que para el aparato reproductor masculino se dice que la glucosa en los testículos se encarga del mantenimiento de los espermatozoides. Para el caso de los lípidos, tenemos que en el aparato reproductor femenino dice que una calidad de grasa poliinsaturada, sobre todo en omega 3, mejora la calidad de los ovocitos y la fertilidad y el crecimiento del embrión. Una ingesta mayor al 30% muestra alteraciones negativas en una mala maduración del ovocito en las mujeres. Mientras que para el aparato reproductor masculino encontramos que las grasas y los lípidos son indispensables cuando hablamos de fertilidad y embarazo. Las grasas no saturadas son esenciales para mantener una alimentación equilibrada. Se dice que es necesario consumir alimentos ricos en grasa saturada, como la carne roja, de cerdo o grasas no saturadas. Una ingesta de grasa mayor al 30% muestra alteraciones negativas con el número y la concentración de espermatozoides en los varones. Es así como podemos concluir que los alimentos constituyen una parte muy importante sobre los mecanismos de control hormonal del cuerpo humano, pues cuando se ingieren nutrientes, sustancias, líquidos o el simple hecho de oler, percibir o tocar, los mecanismos hormonales actúan regulando la cantidad adecuada de sustancias, líquidos, minerales y nutrientes necesarios para el organismo. Cuando estos sobrepasan los niveles de concentración hormonal, se activan los mecanismos de regulación normal que permiten mantener el equilibrio interno y externo del cuerpo mediante el sistema endocrino. Los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas se deben de consumir en porcentajes de un 60, 30 y 15% respectivamente, para favorecer el buen funcionamiento de todos los sistemas que le permite desarrollar sus funciones vitales de reproducción, respiración, alimentación y sus actividades cotidianas principalmente. Así podemos decir que la importancia de conocer el sistema endocrino respecto a la nutrición radica en identificar los principales mecanismos de regulación hormonal respecto a la conducta alimenticia, en la segregación de las principales hormonas que inhiben y estimulan el hambre, el apetito y la saciedad principalmente. Saber identificar los alimentos que contribuyen en el desarrollo de las principales hormonas de crecimiento, hormonas somatotropina y prolactina, en la reproducción oxitocina y mamotropas, mantenimiento y reproducción de órganos vitales, caracteres masculinos y femeninos, para la existencia del ser humano según la etapa de la vida en que le permita realizar sus principales funciones vitales, actividades físicas y desarrollo de nuevos hábitos que le permitan gozar de calidad de vida respecto a su estado de salud actual o poder mantener. Muchas gracias por su atención y aquí les dejamos la bibliografía sobre la cual se fundamenta esta presentación. Hasta luego.